Le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén, que estamos en su casa para ser bendecidos, para ser ministrados. Yo me recibí todo recién en la Santa Cena. Qué hermoso que es poder ser perdonados. Amén. Y cuando el pastor hablaba, me acordaba, ¿viste? Cuando en el celular te dice borre todo y se comienzan a ir todas las cosas y dice se liberó tantos... ¿no? No sé cómo se dice, megas o no sé. Pero la cuestión es que hay liberación. Amén. Y yo siento eso en mi vida. Y yo creo que también vos, ¿no? Hay liberación cuando el Señor borra todo. Y lo hace a través de la administración de la Santa Cena y de su sangre, de su cuerpo. Qué bendición que es poder ser perdonados. Y eso es lo que somos perdonados, pero también somos ministrados a través de su palabra. Y vamos a compartir la palabra en esta mañana y vamos a hablar de los tiempos. Se habla mucho de los tiempos, ¿no? En general te encontrás con alguien y te dice, ya estamos a 20 y pico, ¿cuánto estamos ya? De julio, mira cómo se pasó el tiempo. Mira, ya tengo parece como que se vuelan los días, ¿no? Se van rápido. Pero qué importante que es tener entendimiento de los días que vivimos. Y me gustaría que podamos tener un entendimiento, como decía el pastor, te haré entender, te haré saber el camino por donde debemos de andar. Y necesitamos comprender los tiempos para saber cómo andar, amén. Como sabios, dice, como entendidos. Amén, dice la palabra del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, en esta semana hemos visto que el pastor nos habló de esto, de la tribu de Isaacar, de los hijos de Isaacar, porque nosotros somos hijos de Isaacar. Amén. Y Isaacar, la tribu de Isaacar, tenía una particularidad que nos identifica desde que estamos personalmente, ¿no? Como familia, en el camino del Señor, hemos comprendido, por gracia de Dios, que necesitamos saber en qué tiempo estamos, en qué tiempo vivimos, y así fue en nuestra vida. Decíamos con el pastor, ¿qué es lo que estamos viviendo? Porque no saber qué vivís, ¿no? Te trae conflictos. Puedes decir, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿qué mejor siempre que ir a la palabra del Señor? Y con la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos muestra en qué tiempo estamos. Y para eso también está la iglesia, el congregarnos, porque nos va a marcar el Señor un tiempo en lo general, como pueblo de Dios. Amén. ¿Se entiende? Nuestra vida personal no puede ir independiente al tiempo que el Señor ministra a su pueblo. Tiene que concordar, porque en Cristo todo concuerda. Amén, todo concuerda. Si no concuerda nuestra vida y nuestros pasos con lo que el Señor nos está ministrando como cuerpo de Cristo, algo anda mal. Entonces necesitamos ser de estos hijos, de los hijos de Isaacar, dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces hay tres bendiciones, porque dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primer bendición, entendidos en los tiempos. Entender qué tiempo estamos viviendo. ¿Dónde estamos parados? Sería en nuestro lenguaje. ¿Dónde estamos parados? Decirle que tenés cerquita. ¿Dónde estás parada? Tené cuidado donde estás parada. Porque si vos te parás en un lugar medio, ¿no? Te podés caer. Entonces hay que ver dónde uno está parado. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Mirá, segunda bendición, porque a veces ni se sabe lo que uno tiene que hacer. Entonces, si nosotros no sabemos qué tenemos que hacer, ¿qué vamos a aconsejar a otro que tiene que hacer? Si es un consejo de alguien que no sabe, imagínate para dónde te va a mandar. Entonces es un tema bien importante, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces cuando hay entendimiento ya se va a prestar atención, porque uno, ¿qué está diciendo? Ahí me parece que ahí está la bendición. Entonces es un dicho, son palabras que hay que seguir, que hay que prestar atención, ¿no? Entonces es muy importante ser de estos hijos. Nosotros nos sentimos de estos hijos por gracia del Señor, pues una gracia de Dios. Cada tribu,
cada tribu de Israel tuvo su gracia, tuvo su bendición. Amén. Pero bueno, en este caso, nosotros como iglesia, como pueblo, nos identificamos en este aspecto, ¿no? Y en este sentido de los tiempos, con la tribu de Isaacar. Gloria al Señor. Por el otro lado, en Lucas 21:36, hay algo que tenemos que hacer en todo tiempo y necesitamos comprenderlo. Eran palabras de Jesús, por eso en muchas Biblias se ve en rojo. Dice, velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. O sea, hay algo que necesitamos comprender que tenemos que hacer, sí o sí. Amén. Es orar en todo tiempo, velar. Velar es estar despierto. Un vigilante, alguien que vela, es aquel que muchas veces está despierto cuando otros duermen. Entonces es importante comprender esto, estar despiertos mientras otros duermen. Cuando uno vela, ve cosas que el que duerme no las ve, porque está durmiendo. Entonces es importante esto. Y aún cuando estamos durmiendo, dice el Señor, mientras dormía, mi corazón velaba. Entonces necesitamos eso, tener entendimiento, que no nos podemos quedar dormidos, ¿no? Que en todo momento necesitamos velar. ¿Para qué? Para, dice, ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces van a venir cosas malas. Eso es algo que va a pasar. Y nos habla de los tiempos que vienen, que se aproximan. Si pasan cosas malas, los tiempos que vendrán serán peores sobre la tierra. Para los que buscamos al Señor, el Señor siempre nos va a guiar a su bendición. Por eso necesitamos saber dónde estamos parados. Entonces, una de las cosas que tenemos que orar, porque dice, velad en todo tiempo orando. ¿Qué oramos? Tenemos que orar para que el Señor nos encuentre dignos de escapar de todas las cosas malas que van a venir. Amén. Una persona digna. Y esto es muy importante. Yo quiero esa bendición. Amén. Que el Señor nos encuentre dignos, que el Señor me encuentre digna. Para eso tiene que trabajar, por lo menos en mí. No sé si en vos. Yo no lo alcancé todavía, lo quiero alcanzar. Que el Señor nos bendiga de manera tal que nos halle dignos. Para eso la mano de Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Y de estar en pie, dice, delante del Hijo del Hombre. Entonces, qué bendición maravillosa es la que nos espera. Entonces, el tiempo final, la meta es encontrarnos delante de nuestro Señor Jesucristo y estar de pie. Amén, de pie. Es decir, poder presentarnos con la cabeza en alto. Eso solo lo puede hacer el Señor, si sigue trabajando en nuestras vidas. No cortes el trabajo de Dios en tu vida. Amén. No, solamente nosotros le podemos detener la mano del Señor, pero seamos entendidos, no cortemos la mano de Dios, el proceso, porque necesitamos alcanzar esta bendición. Entonces, necesitamos la bendición y la tenemos, la abrazamos, la llamamos de los hijos de Isaacar. Y por el otro lado, sabemos que tenemos que velar, amén, en todo tiempo. Ahora sí, vamos a introducirnos en la palabra que se encuentra en Daniel, para comenzar, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 20 al 27. Gloria al Señor. Vamos a ver la profecía de las 70 semanas, porque estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos especiales, donde se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dani. Y necesitamos comprender los tiempos, por eso los tiempos escatológicos, escatología es el estudio de los tiempos, que es esa bendición que tenía Isaacar. Y para poder comprender, para empezar, necesitamos orar. Fíjate en qué actitud y en qué situación estaba Daniel. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces,
¿Dónde estaba el corazón de Daniel? En su pueblo, en las cosas de Dios, diríamos nosotros, en los caminos de Dios. Y ya ahí tenemos un problema, porque nuestro corazón muchas veces está en muchas cosas. No está solo en las cosas del Señor, ¿o no? ¿O me pasa a mí a veces? ¿No? Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, abría las ventanas de su habitación y oraba por, ¿no es cierto?, por abiertas las ventanas que daban a Jerusalén. Oraba por el pueblo de Dios. Oraba, amén, al Señor por el pecado. Confesaba el pecado propio y de su pueblo. O sea que, para empezar, necesitamos comprender que tenemos que orar más. Amén. Si orábamos, necesitamos más oración, más búsqueda. De esa manera, el Señor va a ministrar, va a hablar también. Nosotros le hablamos al Señor, el Señor nos va a hablar. Amén. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Era la oración vespertina, lo que se le llama, viste que en los salmos dice oración matutina y oración vespertina. Entonces esta era la oración vespertina que tiene mucho poder. Por eso siempre decimos que al congregarnos a las 6 de la tarde, porque el día en el calendario judío comenzaba a las 6, amén, de la tarde, vos fíjate qué importante, comenzaba de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ¿no? Qué importante que son las 6 de la tarde. Es la oración vespertina, es cuando se ofrecía el sacrificio de la oración. Entonces, cuando venimos a buscar al Señor, es un horario poderoso, hablando de tiempos, ¿no?, en el mundo espiritual, porque en ese momento, en ese horario, se mueven los poderes espirituales. Entonces, es necesario buscar al Señor y en ese momento nos congregamos. No creo que sea casualidad que para nosotros no hay ni invierno ni verano. Siempre son las 6 de la tarde. Viste que hay iglesias que bendecimos, cada uno tiene su dirección, amén, pero se pasa una horita más, una horita después. Entonces, es muy importante la oración vespertina. Y me hizo entender, dice, lo que decía el pastor. El Señor nos hace entender. Si el Señor no nos hace entender, no podemos ver nada. Entonces, tiene que haber revelación. La revelación del Espíritu Santo, en búsqueda, pero que se movilice en nuestro corazón el deseo de buscar al Señor en estos días. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Si se lo pedimos, el Señor lo va a hacer. Entonces dice que vino para hacerlo entender y habló conmigo. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es lo que hoy, en esta mañana, creo que el Señor nos va a dar. Sabiduría y entendimiento que necesitamos de parte del Señor, para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender los tiempos que estamos viviendo, cada día más, cada día un poquito más, porque el Señor no nos va revelando todo junto, amén. Nos va dando de a poco para que podamos entender, porque si no mucho es como que no lo podemos sobrellevar. Pero de a poco Él, poco a poco, nos va llevando al entendimiento y a la sabiduría que viene de lo alto. Dice, al principio de tus ruegos, entonces la oración está íntimamente relacionada con la revelación, ¿no?, con el entendimiento, con lo que el Señor nos quiere dar, con la sabiduría que viene de lo alto. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entonces, son días para ser de los discípulos muy amados. ¿Quiénes son los que aman mucho al Señor? Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir la revelación? Aquellos que lo aman mucho al Señor, no solo que oran, porque orar podemos orar todos, pero amarlo mucho no lo aman todos. Fíjate que había de los 12, uno que el Señor le decía el discípulo amado. O sea que es una proporción de 1 en 12. No son muchos. Entonces necesitamos crecer, que crezca el amor por el Señor.
Amén, cada día más. ¿Cuándo crece el amor por alguien? Cuanto más lo conoces, más lo amás, ¿no? Cuanto más tiempo pasamos, cuanto más vemos cómo es, más nos enamoramos de la persona. Entonces, decí conmigo, más amor. Más amor. Esta es una historia de amor. Tenemos un Dios para amar, porque tenemos un Dios que nos amó. Entonces, una gran historia de amor. Y ahí es cuando viene la bendición. Amén. Entiende pues la orden y entiende la visión. 2 veces repite entiende. Fíjate. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tenemos miles de cosas en un solo versículo. Mirá si es necesario el entendimiento y la revelación que viene de lo alto. Amén. 70 semanas no son 70 días, son 70 años. Amén. 70 años. Entonces, 70 semanas de años. Es impresionante. Daniel recibe esta visión cuando estaba por terminar un tiempo en su vida. Por eso es muy importante comprender los tiempos. Él había sido llevado cautivo junto con el pueblo de Israel, porque Daniel era judío, amén, era hebreo. Entonces, necesitamos comprender que se terminaba un tiempo para él y para el pueblo de Dios, ¿no? Para todo el pueblo que había sido llevado cautivo. Entonces, como estaba terminando ese tiempo, vino el Señor con la palabra de Dios. Entonces, algo que nosotros necesitamos comprender es que los tiempos cambian. Amén. Los tiempos van cambiando y a veces hay una resistencia con los cambios de tiempo, ¿no? Es como que siempre se elige, se escoge siempre quedarse en el mismo lugar, ¿no? Y no esos cambios que son promovidos, provocados por el Espíritu Santo, ¿no? Si no se cambia, pero en lo natural, en la carne, por voluntad. Porque si por el otro lado yo tengo que cambiar, entonces hago algo, tengo que hacer algo. Y yo no estoy hablando de eso, de lo que nosotros hacemos para cambiar, sino de cuando el Señor provoca un cambio de tiempo, ¿se entiende? Hay cambios de tiempo promovidos por los cielos, por el cielo y por la voluntad de Dios. Entonces se venía un cambio de tiempo y Daniel estaba viviendo ese tiempo, ¿no? Que se aproximaba. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El Señor le dio un tiempo especificado a Daniel sobre lo que vendría. Le explicó, digamos, lo que iba a venir. Entonces, a nosotros también el Señor nos habla sobre las cosas que han de venir, porque el Señor nos habla proféticamente. Esta es una profecía sobre Israel, amén, pero nosotros también estamos involucrados, porque dice Jesús que miremos la higuera, que miremos todas las cosas que pasen en Israel, a nosotros nos van a hablar. Entonces, por empezar, la profecía era para tu pueblo, para el pueblo de Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación, para terminar el mal, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Expiar es perdonar la iniquidad, amén. Y para traer justicia perdurable. Entonces, ¿quién iba a traer justicia? Nuestro Dios, desde los cielos. ¿Quién es el que trae justicia sobre nuestra vida? ¿O queremos hacer justicia por nuestros propios medios? Amén. Acá nos queda claro que la justicia viene del Señor, en los tiempos que el Señor dictamina y determina, para toda nuestra vida. Este es un ejemplo, amén. Entonces la justicia viene de Dios. Decí conmigo, la justicia viene de Dios. Viene de Dios. En su tiempo. En su tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y dice, perdurable. No es una justicia que se va a terminar, perdurable, porque todo lo que Dios hace es para que perdure. Amén, para que lo podamos disfrutar. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso.
Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, un poquitito y después volvemos a lo mismo. Qué trabajo que tiene el Señor, con nuestra vida. Y dice, y sellar la visión. O sea que Él tenía que ver las cosas y tenía que callarse la boca. ¿Cómo andás para eso? ¿Cómo andamos? Menos mal que cambió el tiempo. Ahora estamos en el tiempo que el Señor nos dice, habla. Gloria a Dios, decimos las mujeres. Gloria al Señor. Que nos cuesta tanto a veces callar, ¿no? Pero esto, mirá vos, por algo yo creo que se lo dijo a Daniel, un hombre. Porque los hombres son más callados, pueden guardarse más las cosas, ¿no? ¿O no? El pastor a veces dice, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién será el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, que iba a venir. Gloria a Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver ahí. Esto a lo mejor dirás, ¿pero qué me estás diciendo a mí que me importa todo esto? ¿Habrá muchos que lo dicen? No nos adelantemos. Todo esto nosotros necesitamos saberlo. Amén. El Señor nos ha dejado la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Para saber dónde estamos parados, necesitamos ir al principio. Amén. Y este es el principio. Entonces, sabe pues y entiende. Decí, tenés que entender. Tenés que entender. Tengo que saber. Tengo que saber. Estas son cosas que las tenemos que saber. Todos nosotros. Entonces, sabe pues y entiende. Teodora, entiende. Estela, entiende. Paulo, entiende. Tenemos que entender y saber. Amén. Que desde la salida de la orden para restaurar. Entonces hay un principio. El principio era una orden. La orden era para restaurar, amén, y edificar a Jerusalén. Entonces, vamos a tratar de entender esto. El Señor del cielo dio una orden, amén, para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto es para edificar el templo, amén, el primer templo. Entonces, dice que desde la orden hasta que se edificó había 7 semanas, o sea que 7 años. Amén. 7 años. Entonces, necesitamos una semana, son 7 años. Una semana son 7 años. 7 años son 7 por 7, 49. ¿Se entiende? Porque son 70 semanas de años. Es una profecía. Entonces dice, en una semana habrá 7 semanas para restaurar y edificar Jerusalén. Desde que se dio la orden hasta que se edificó, ¿cuánto tiempo pasó? Una semana. Una semana son 7 años. Amén. Una semana son 7 años. Entonces, 7 semanas son 7 por 7, 49. Son 49 años. Entonces, en 49 años se dio la orden y se restauró el templo, se reedificó, amén, se reconstruyó el templo. Entonces, cuando el Señor, trayendo esta palabra a nuestros días, da la orden, ¿no es cierto?, de que vengas a sus pies y te llama, y vos decís amén. Y venís a los pies de Cristo, por ejemplo. Entonces, desde que se dio la orden, desde que el Señor te llamó, hasta que completa, por ejemplo, estamos dando un ejemplo, la reconstrucción en tu vida, tiene que pasar un tiempo. Amén. Pasa un tiempo. Nosotros queremos todo de la noche a la mañana. Hoy me entregué a Cristo, ya mañana soy una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas y yo ya estoy llena del Espíritu Santo. Al otro día, ploc. Entonces, hay un tiempo, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, hubo un tiempo que fueron 49 años, fíjate vos, desde que se dio una orden hasta que esa orden se puso por obra.
Entonces, no podemos nosotros muchas veces pretender que las cosas sean de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo. 49 años pasaron hasta que se reconstruyó, amén, el templo. Ese fue el primer templo. Sabemos que el primer templo fue el que construyó Salomón. Amén. Alrededor de los 925 años, 26 años antes de Cristo. Amén. Entonces, fíjate vos qué importante que es esto. Hubo una reconstrucción y también hubo una destrucción. Y eso también lo podemos traer a nuestra vida. Porque el Señor hace una obra en nuestras vidas, pero también muchas veces la tiene que destruir. Porque lo que está haciendo no está bien. Es la palabra que nos habla del alfarero, ¿no? Entonces a veces Él reconstruye, a veces edifica y a veces también derriba y destruye. El Señor tiene que hacer la pieza de nuevo. Entonces hay un tiempo, decí conmigo, hay un tiempo. Hay un tiempo. Gloria al Señor. Entonces, ese tiempo son 7 semanas. Vos hacés la cuenta conmigo. Son 49 años, desde la orden hasta que se reconstruyó. Ahora viene el otro tiempo. Amén. Y así nuestra vida tiene tiempos. Amén. Vamos viviendo tiempos y hay cambios de tiempo. ¿Sí? Y hay cosas que van marcando nuestra vida. En un antes y en un después. Ya sea reconstrucciones o destrucciones. Amén. Gloria al Señor. Porque nosotros somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él en su cuerpo físico lo vivió, asimismo también Israel, que es Israel es el pueblo escogido, pero nosotros somos el injertado, somos también un tipo, una figura. Amén. Y dice, 62 semanas. ¿Para qué 62 semanas? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, tenemos otro tiempo de 62 semanas. Amén. Dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Amén. ¿Murió o no murió Cristo? Entonces, le estaba dando el mensaje correcto a Daniel, lo que iba a pasar. Porque la historia, los tiempos, son justos, amén. Dan justo los tiempos. El Señor no tiene librado al azar nada. Todo es exacto, es exacto. Entonces, 62 semanas. Si una semana son 7 años, 62 semanas, ¿cuánto es? 62 por 7 son 434 años. Amén. Entonces tenemos 62 semanas y 7 semanas teníamos antes. ¿Sí? ¿Los estoy embarullando? Gloria al Señor. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, desde la reconstrucción del templo hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y murió, hay 62 semanas. Amén. Es un tiempo de 434 años. Amén. 434 años más 49 años. Amén. ¿Cuántos años son? A ver, 400, ¿cuánto? 483, 434 y 49. Bueno, 483 años. Entonces, vamos a guardar ese número. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque lo mataron. Amén. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El anticristo va a venir, destruirá, amén, el santuario. Y su fin será inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sabemos que va a haber una guerra final. Todo está escrito.
la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón. Amén. Tercer tiempo, desde que el Señor ascendió a los cielos. Amén, murió y ascendió a los cielos. Tercer tiempo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué podemos nosotros hoy leer el libro de Daniel y comprenderlo? Porque se abrió el sello, se abrieron los sellos. Entonces las visiones se pueden comprender, porque estamos en los últimos tiempos. Y es necesario comprender los últimos tiempos. Entonces, vamos de nuevo. El primer tiempo iba desde la orden de la reedificación hasta que se reconstruyó. 49 años. Amén. 7 semanas. Una semana tiene 7 años, 7 por 7, 49. 62 semanas. Amén. Desde que se reconstruyó el primer templo hasta que vino el Mesías, y el Mesías, cumplió, se consumó su obra de salvación sobre la tierra y ascendió a los cielos. 62 semanas. 62 más 7 son 69 semanas. ¿Sí? 434 años más 49 años. Entonces, el título, vamos al título de 9:20. El título dice 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. Entonces, fíjate qué importante, porque estamos en las 69 semanas. ¿Sí? ¿Cuántas semanas faltan para que se cumplan las 70? Una. ¿Cuántos años son? Si una semana son 7, ¿cuántos años faltan? 7 años. Entonces, ¿cuántos son los años de la tribulación y la gran tribulación? 7 años. Entonces, se está por cumplir la profecía de Daniel. Amén. Estamos en las 69 semanas. ¿Cuándo ascendió nuestro Señor Jesucristo? Porque vemos como hay 2 tiempos. Un tiempo de 7 semanas, otro tiempo de 62 semanas, que suman las 69 semanas. Comienza o está por comenzar la última semana, pero antes de que esa semana se cumpla, estamos en el tiempo de la gracia. Amén. ¿Qué nos trajo nuestro Señor Jesucristo? Cuando vino, murió por todos nosotros y ascendió a los cielos. ¿No nos trajo salvación? ¿No nos trajo la gracia, la salvación por gracia? Entonces, hizo un paréntesis. Amén. Un tiempo de pausa profética. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Desde que se fue nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. El tema es que en cualquier momento puede venir el arrebatamiento, que es el suceso, digamos, que va a marcar el que comience la última semana. Amén. ¿Cómo puede ser? Yo hoy meditaba en eso. ¿Cómo puede ser que haya muchos que no digan que no hay arrebatamiento? Cuando el arrebatamiento es el suceso, el evento que va a marcar el otro tiempo. Amén. Porque la iglesia va a subir y va a comenzar la última semana de Daniel. ¿Nos queda claro esto? Los últimos 7 años en que reinará el anticristo. Entonces, vamos al versículo 27, que recién estamos leyendo. Entonces, es muy importante esto. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, que son los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso es muy importante el sacrificio. Hoy es el tiempo de dar sacrificio. ¿Te cuesta venir a la iglesia? Ven igual, porque es el tiempo de dar sacrificio. Va a venir el tiempo en que va a reinar el anticristo
Y muchos, en ese momento, iglesia que se quedó, van a anhelar buscar a Dios y no van a poder o se van a tener que esconder. Entonces, todo lo que hoy sea sacrificio, démosle gloria a Dios. Amén. ¿Nos cuesta cambiar? Démosle gloria a Dios, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de prepararnos. Todavía hay tiempo, todavía no cesó el sacrificio. El que va a hacer cesar el sacrificio va a ser el anticristo. Miramos qué bueno que es el Señor, que Él todavía nos dice, bueno, sacrifiquen, porque los amo. Todavía les doy tiempo. Entonces es muy importante, todavía no cesó el sacrificio. Y la ofrenda, la primera ofrenda que nosotros damos es nuestra vida. Dice que nosotros somos una ofrenda encendida, una ofrenda agradable. Es tiempo de entregarnos al Señor. ¿Cuesta? ¿No lo entregamos todavía todo? Propongámonos ser de los que velan, de los que buscan. Amén. Para que el Señor nos ayude a completar esa obra y poder alcanzar la bendición. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Se va a desatar en los otros 3 años y medio todo el poder del mal, hasta que venga la consumación, es decir, hasta que todo se cumpla y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí va a venir el juicio contra el enemigo, contra el diablo. Amén. El dragón, el falso profeta, amén. Sabemos el anticristo, que bueno, esos 3 poderes van a ser encarcelados por 1000 años y luego viene el milenio. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Estamos en esta etapa, en este tiempo de gracia. Decí conmigo, tiempo de gracia. Tiempo de gracia. Tiempo de misericordia. Amén. Pausa profética. El Señor dijo, bueno, acá, yo hice un sacrificio perfecto, ahora les voy a dar la oportunidad a los gentiles, le voy a dar la oportunidad a todo el mundo que me reciba, que reciba mi sacrificio. Amén. Que reciba lo que yo hice por ellos. Entonces, es tiempo de recibir lo que el Señor hizo por nosotros, no de recibir a Cristo un día y listo, se terminó todo. Es tiempo de recibir toda su gracia, amén, toda su salvación, toda su plenitud, hasta que la plenitud justamente de los gentiles, el número de los gentiles ya se complete. Y luego, en la última semana, el Señor dejó esta pausa, este tiempo de gracia, para todos los que vengan y reciban su salvación, aún judíos. Pero los judíos que no hayan recibido a nuestro Señor Jesucristo tendrán su oportunidad en la última semana, que va a ser la peor. Eso nos dice a nosotros, nos habla, que si nosotros no recibimos al Señor, amén, y no recibimos la oportunidad que el Señor nos da, vamos a tener que pasar a la segunda instancia. Digamos, en otras palabras, o por las buenas o por las malas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que sea por las buenas, que el Señor nos ayude. Yo creo que es un tiempo para pedirle ayuda al Señor. Pidámosle ayuda. Dice, velad en todo tiempo orando. Pidámosle todos los días. Vamos a proponernos como iglesia, pedirle al Señor todos los días, que Él nos sea propicio, que Él nos ayude, amén, que Él nos dé la gracia de poder estar de pie delante de Él, de poder escapar de todas las cosas que vengan, que nos dé la ayuda que nosotros necesitamos, la fuerza que necesitamos, el poder que viene de lo alto para seguir adelante. Que sea hoy por las buenas y no por las malas. Amén. Porque tenemos que mirar esa posibilidad, tenemos que mirar al pueblo de Israel. Porque esta profecía era para el pueblo de Israel, pero también nos compete a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué bendición. Vamos a ver justamente hace 7 días, hoy estamos con los 7, hace 7 días que tuvimos el retiro.
Amén. El domingo pasado vamos a ir a ahí está, el retiro de invierno, a la dirección que el Señor nos dio en el retiro, que es rumbo a la cosecha. Yo creo que el que va a cosechar en estos últimos tiempos, la última cosecha de almas, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad se está moviendo en este tiempo de misericordia, tiempo de gracia, para tener la cosecha final. ¿Estamos de acuerdo? Para tomar la cosecha final. Entonces, la dirección que el Señor le dio al pastor, amén, a esta iglesia, es sembrar en este año. Amén. ¿Por qué tenemos que sembrar? Porque hay una cosecha de almas que se va a levantar. Este es el tiempo de la siembra y este es el tiempo de la cosecha. Amén. Gloria al Señor. Pero hoy estamos hablando de tiempos. Amén. Vamos a ir a Eclesiastés, porque es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 al 8. Gloria al Señor. Todo tiene su tiempo, conocemos este pasaje, muchos lo conocemos. Del versículo 2 al versículo 8, ¿cuántos versículos hay? 7. Del versículo 2 al versículo 8 hay 7. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Hoy estamos con los 7. La bendición está en el 7, en el número perfecto. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. 1. Vamos a ver cuántos tiempos tiene Eclesiastés. Amén. Capítulo 3, versículo del 2 al 8. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Ya vamos 10. Amén. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Cuántos tiempos? 14. Amén. 14 tiempos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41, versículo del 1 al 36. Gloria al Señor. Y vamos a ver que acá hay 14 años. Gloria al Señor. Que creo yo que son los años que estamos viviendo, aproximadamente. Dijimos que hoy vamos a ver a dónde nos paramos. Bueno, nos tenemos que parar en el lugar correcto. Gloria al Señor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Amén. Fíjate cómo es específico en los tiempos la Biblia, 2 años. No es casualidad que haya sido en ese momento, porque todo tiene su tiempo. Amén. Los 14 tiempos que están en Eclesiastés son los tiempos que todos nosotros vamos a tener que vivir en nuestra vida. Vamos a tener que pasar por todos esos tiempos. Después volví a leerlos y decir, a ver a dónde yo estoy. Vamos a tener que vivir esos tiempos. Amén. Porque encierran todos los tiempos, los 14 tiempos. Amén. Y dice, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, dice, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Amén. ¿Cuántos años hay acá? Si vamos a los años. Eran 7 vacas flacas, primero vienen las flacas. Para algunas cosas
son buenas las flacas. Gloria al Señor. Pero se tienen que comer a las otras para quedar bien. Entonces, ahí vamos mejor. 7 vacas, un tiro para el lado de la justicia. Empiezan por las flacas, pero bueno, después se engordan. Gloria a Dios. Guay, ay, ay. Ay, Señor. Entonces, hay 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Cuántas son en total? 14. ¿Cuántos son los tiempos? 14. 7 versículos. Todo en la Biblia está coordinado, es exacto. Amén. Es todo perfecto. Y 7 es el número perfecto. Y todo encaja. Es tremendo. Dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Con espigas, lo mismo. 7 llenas, hermosas, amén. Y después las otras espigas menudas y abatidas con el viento solano. Vamos a seguir leyendo. Obviamente pasó lo mismo que lo que decíamos con las vacas flacas. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. En Egipto, amén, en el mundo, ir a los magos, ir al ocultismo. Entonces, no es casualidad que en estos tiempos es fuerte como nunca el mover del ocultismo. Porque en el principio fue así. En el principio fue así. Entonces, el final va a ser como en el principio. Nunca, en todos los tiempos siempre hubo, ¿no es cierto?, gente que acudía al ocultismo. Pero como en estos tiempos, no, y como en los últimos tiempos, en el poco tiempo que queda, no hubo, ni habrá. Porque en el principio fue así. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque es el mover más fuerte, ¿no?, que se va a dar en los últimos tiempos, el ocultismo, y va a haber una guerra de poderes, como nunca antes. Necesitamos comprender que tenemos que separarnos del mal. El Señor no abomina las mezclas, no quiere lo blanco o lo negro, amén. ¿A cuánto le gusta el gris? Vamos a tener que cambiar. Porque nosotros somos mazo. Un poco y un poco, no. O blanco o negro. El Señor está llevando a su pueblo, a su iglesia, a que se defina. Cada vez va a haber que separarse más, ¿no? O lo bueno o lo malo. O Cristo o el diablo. Esto necesita un trabajo en nuestro corazón. Con una mano en el corazón, todos juntos, necesitamos entenderlo. Porque siempre va a haber lazos que el enemigo quiera usar para que estemos involucrados con las tinieblas. Amén. Necesitamos comprender que se tiene que cortar esa fuente de alimentación. Vos fijate acá cómo, lo primero, los sabios, los magos, el ocultismo, la idolatría, no. Eso se tiene que cortar. En nuestra vida tenemos que tomar una decisión firme de cortar. Yo recuerdo a mi tía Sara. Mi tía Sara era la hermana de mi abuela. Por eso me lo acuerdo, vivíamos en la familia, ¿no? Y ella tenía una amiga, pero una amiga íntima, ¿no? Una amiga íntima que tiraba las cartas. Y su vida estaba ligada a las cartas. Mirá que le hablamos del Evangelio, la invitamos a venir a Cristo, todo, pero no podía cortar con ese lazo. Cuando vinimos a Mar del Plata, conocimos, el pastor se recordará, y Mariana también, una hermana, ¿no?, que iba a la iglesia, ¿no?, ya partió con el Señor la hermana, y vos fijate cómo dejaba entrar a su casa, se congregaba, venía a la iglesia, pero dejaba entrar en su casa a la bruja del barrio. Y tomaba mate, ¿no es cierto?, compartía. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos, de ninguna manera, tener amistades, relaciones
que tengan que ver con el ocultismo. Tiene que haber una separación. Decí conmigo separación. Separación. Amén. Es el tiempo que viene. Entonces vamos a pararnos firmes sobre este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de separación. Eso mismo cada uno de nosotros. Todos, yo no creo que haya ninguno, yo me incluyo, que todos necesitamos que haya una separación de adentro, ¿no? Del corazón, que el Señor vaya quitando, limpiando nuestro corazón. Yo quiero que el Señor limpie mi corazón, que el Señor vaya limpiando, porque hay muchas cosas que no son de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces viene un tiempo de separación, ¿sí? Viene un tiempo de justicia divina. Y eso es algo que yo creo que todos lo anhelamos, porque lo vivió José. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjate vos cómo el copero no había sido verdaderamente leal con José. Entonces, en ese momento José sufrió una injusticia. Y nosotros en nuestra vida nos identificamos con José. Necesitamos comprender que se viene la justicia del Señor, pero también se viene la misericordia del Señor. Estamos en tiempo de misericordia. Tenemos que pedir justicia y misericordia. Amén. Porque yo para mí le pido al Señor, Señor, vos sos justo, sé que me vas a juzgar, pero también necesito misericordia, yo. No sé si vos. Entonces, que la justicia obre con la misericordia, porque lo que nosotros queremos para nosotros también necesitamos pedírsela para los demás. Amén. Entonces, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, dice, nos echó a la prisión y le cuenta la historia. Amén. La conocemos la historia. Justamente en la Santa Cena Matías lo hizo esa oración y me confirmaba la palabra. Amén. Al copero lo salvó, el panadero murió. El copero quedó, por eso él se equivocó, quedó en contarle a Faraón lo que había hecho José, pero no lo hizo. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Entonces, estamos en el versículo 14. Gloria al Señor. Entonces, Faraón envió y llamó a José, dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces, algo que está pasando y va a seguir pasando hasta que el Señor, ¿no es cierto?, se manifieste y arrebate a su iglesia, es que hay mucho José en esta situación, que todavía la justicia del Señor no se manifestó por completo, pero se está manifestando y se va a manifestar. Hay muchos José que están en cárceles, que todavía no salieron, amén, pero van a salir, decí conmigo, van a salir. Van a salir. Hay muchos José que están con vestiduras de prisionero, pero van a cambiar sus vestiduras, amén, y van a salir de la cárcel. ¿Cuánto lo creen? Amén. Le pasó a José y va a pasar en estos días, en estos finales de tiempos. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Entonces respondió José, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjate la humildad de José. Vienen tiempos en que los José de los últimos tiempos, después del trato del Señor, porque José fue tratado muchos años por el Señor, tuvo que vivir cosas injustas, amén, fue a la cárcel injustamente. Entonces, ¿a quién le gustan las injusticias? Por eso digo que se viene la justicia de Dios. Muchos hemos tenido que vivir injusticia, pero se viene la justicia de Dios. Amén. Muchos hemos estado y seguiremos en trato, gloria a Dios, en el trato del Señor, pero el trato de Dios va a venir con humildad.
Entonces, esa humildad nos va a hacer darle la gloria al Señor. No está en mí, dijo. Dios será el que dé respuesta. Propicia a Faraón. Cuando le damos la gloria al Señor y cuando sabemos que las cosas las hace el Señor por nosotros y estamos bien ubicados en los tiempos, el Señor va a manifestar su gloria y su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, fíjate cómo continúa. Le cuenta a Faraón el sueño. Vamos a adelantar un poquito. Gloria al Señor. El 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Amén. ¿Cómo se comunicó Dios con Faraón, que no era creyente? A través de sueños. Amén. Dice, el sueño de Faraón es uno. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces, por sueños, el Señor en estos últimos tiempos va a hablar a creyentes y a no creyentes. Amén. Los sueños son una vía mediante la cual el Señor muestra lo que va a venir. Entonces, no siempre son de Dios los sueños. Los sueños es una dimensión espiritual que puede ser utilizada por el enemigo también. O pueden ser sueños de hombre. Amén. A lo mejor comimos mucho el día anterior y soñamos. Puede ser. O soñamos sobre las cosas que nos están pasando, porque pensamos mucho en algo. ¿No te pasó? Tu cabeza, estás preocupado por algo y soñamos con respecto a eso. Hay algo que tenemos en nuestro corazón y podemos llegar a soñar. Entonces hay sueños de hombre, sueños que provienen del enemigo y sueños donde Dios nos va a mostrar lo que va a hacer. Entonces, en estos últimos tiempos, por eso dice que en los tiempos que se va a derramar el Espíritu Santo, vendrán días en que los ancianos, dice, soñarán sueños. Cuando habla de ancianos, habla de personas maduras, no solamente ancianos, personas mayores, sino maduras. ¿Cuándo el Señor puede hablar o mostrar lo que va a venir? ¿O a quién? A una persona madura, ¿no? Porque si no, no se va a poder retener la bendición. Y no creo que al Señor, sí el Señor puede hablar a través de niños. Ojo con los niños, porque los niños son sanos. Los niños son de Dios, de los niños es el reino de los cielos. Él va a hablar a través de los niños, por boca de los niños, dijo. Hablaré. Entonces, le revela el sueño. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. Amén. También, vamos por el versículo 27, dice, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas, dice, 7 años serán de hambre. Entonces, lo primero eran las 7 vacas flacas. Entonces, fíjate vos cómo son 7 años de hambre, ¿no? Y dice, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y este es el tiempo de la tribulación. Primero vienen, vamos a volver a leerlo, gloria al Señor, en el versículo 28, para que nos quede claro. Yo creo que recién me equivoqué. Dice, esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. 29. He aquí vienen 7 años. 7 años. De gran abundancia. Entonces, primero vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Versículo 30. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Decí conmigo, el hambre consumirá la tierra. Entonces, se viene esto. Esta es la última semana de Daniel. 7 años
de gran abundancia, 7 años de gran hambre que va a consumir la tierra. Entonces, nosotros hoy estamos viviendo los que no sabemos en qué año vamos, pero estamos viviendo el tiempo de los 7 años de la gran abundancia, porque se vienen los 7 años de gran hambre que va a consumir la tierra, y van a ser los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, en el tiempo profético, en la línea profética, dentro del tiempo de gracia, del tiempo de misericordia, donde el Señor puso una pausa, hizo una pausa, amén, estamos viviendo los últimos días de los días de José, de los días de la gran abundancia, amén, gran abundancia sobre la tierra. Entonces, gloria al Señor. Vamos a ir concluyendo con esto. Entonces dice, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre. Gloria al Señor. Dice en el versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Esto lo hemos aprendido. Cuando el Señor repite 2 veces algo es porque está dispuesto a hacerlo. Por eso habló de espigas y habló de vacas. Y el sueño lo soñó 2 veces. Entonces, resumiendo, ¿José qué hizo? Porque le dio la solución. Y el Señor tiene la solución para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor tiene la solución para nuestra vida, hasta el último momento de nuestra vida. La solución que le dio a José es que preparara graneros, recordamos la historia, amén, para acumular todo ese trigo, ¿no?, que venía en los tiempos de abundancia, para el día de la repartición del trigo. En otras palabras, para los que se queden en la gran tribulación, el Señor le tiene provisto una porción, porque va a haber hambre, para que puedan comer, porque en ese tiempo no se va a poder comprar ni vender. Entonces, es muy importante comprender esto. El Señor está por un lado preparando esa provisión. Esto dice que pasó en Egipto, o sea que Egipto es sinónimo del mundo para nosotros. Antes de que vengan las vacas flacas. Hoy se habla de hambre. Miramos la televisión, a mí se me caían las lágrimas. En el día de ayer de ver cómo cada vez, ¿no es cierto?, las familias tienen menos dinero para sustentar a sus hijos, los comedores llenos. Y a uno se le caen las lágrimas, pero todavía no es el tiempo, el peor tiempo, porque estamos todavía en los tiempos de abundancia. ¿Cómo serán los tiempos de las vacas flacas? Y esto va a pasar en el mundo, amén, en el mundo. Por el otro lado, dice que en el mundo perdido, el mundo que no tiene a nuestro Señor Jesucristo, que no ha recibido la salvación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sobre el mundo vienen juicios. Tenemos que saberlo. Entonces, el mundo lejos de Jesús va a vivir cosas tremendas. A nosotros nos va a doler el corazón, y oremos, clamemos por la misericordia del Señor, porque el Señor todavía está teniendo misericordia sobre nuestras vidas y sobre el mundo lo va a tener. Necesitamos orar, que la misericordia del Señor se manifieste, amén, sobre el mundo también, porque se vienen juicios sobre el mundo. Y sobre el pueblo de Dios, ¿qué se viene? Se viene abundancia de trigo. Por eso vamos a poner ese rumbo a la cosecha, amén. Estamos viviendo estos últimos tiempos, estos últimos días, rumbo a la cosecha. Abundancia de trigo. Entonces, abundancia de palabra. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Esta palabra pretende que nos ubiquemos en el tiempo. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos un momentito a orar.